Víctor Sokolov hizo una pausa para recuperar el aliento. El aire helado le quemaba los pulmones. A sus 63 años, su cuerpo ya no se movía con la soltura que alguna vez tuvo, pero su mente seguía afilada como el viento ártico que calaba a través de sus capas de ropa. Se ajustó la mochila y contempló la inmensa extensión blanca que se abría ante él. La cordillera Brooks, en el norte de Alaska, se extendía como un gigante dormido bajo su manto invernal, tan hermosa como letal. 15 kilómetros hoy, murmuró para sí mismo, consultando el GPS. Dentro del horario previsto. El sol de abril se cernía bajo en el cielo, proyectando largas sombras azules sobre la nieve. Aunque el calendario indicara la primavera, el invierno seguía aferrándose con fuerza aquí. Víctor había elegido esta época para su travesía, después del frío más intenso del invierno, pero antes del deshielo pantanoso de la verdadera primavera. La nieve era estable, los días se hacían más largos y las temperaturas eran soportables para alguien con su experiencia. Había pasado la mayor parte de su vida como geólogo, los últimos 20 años especializándose en formaciones árticas. Esta travesía iba a ser su último viaje profesional antes de la jubilación. Una caminata en solitario de 3 semanas para documentar los patrones de retroceso glacial en una sección remota de la cordillera. Un desafío personal tanto como un empeño científico. Víctor miró su reloj. Quedaban 2 horas más de buena luz. Se ajustó los bastones de trekking y siguió adelante, sus raquetas de nieve creando un ritmo constante contra la superficie compacta. El peso de su mochila, que contenía provisiones para 25 días, le aplastaba los hombros, un recordatorio constante de la delgada línea que separa la preparación del peligro. Mientras caminaba, la mente de Víctor se fue hacia su hija en Anchorage. Anya se había opuesto a este viaje, calificándolo de orgullo insensato. Tal vez tuviera razón. Pero después de la muerte de Irina hace 3 años, algo en él necesitaba este último viaje, esta prueba contra los elementos que habían definido su vida profesional. El primer indicio de problemas vino con un sutil cambio en la consistencia de la nieve. Donde antes había sido firme y de apoyo, de repente cedió bajo su raqueta de nieve derecha. Víctor sintió la horrible sensación de que su pie se hundía, seguida de un dolor agudo y punzante en el tobillo al caer de lado. Su cuerpo se deslizó varios metros por una pendiente oculta antes de detenerse contra un afloramiento rocoso. El mundo daba vueltas a su alrededor mientras el dolor le recorría la pierna. La mochila se había torcido de forma extraña, atrapando un brazo debajo de él. Cuando la conmoción inicial se desvaneció, Víctor se liberó con cuidado y evaluó los daños. Su tobillo derecho palpitaba intensamente. No estaba roto, pensó, pero sí con un esguince grave. Peor aún, su caída lo había llevado por una cresta que no había notado, una desviación de su ruta planificada. El sol estaba ahora parcialmente oscurecido por la elevación del terreno por el que había descendido inadvertidamente. Víctor buscó su unidad GPS solo para encontrarla rota, con la pantalla oscura e inactiva. Un frío temor se instaló en su estómago al darse cuenta de las implicaciones. Su teléfono satelital seguía funcionando, pero sin coordenadas precisas. El rescate sería un desafío en este paisaje monótono. Cuando intentó ponerse de pie, una punzada de dolor le atravesó el tobillo, haciéndole caer de nuevo de rodillas. La temperatura ya estaba bajando con el descenso del sol. Víctor sabía que necesitaba refugio inmediatamente. La cresta que había causado su caída le ofrecía ahora la única protección contra el viento. Con movimientos metódicos nacidos de décadas de experiencia en el campo, comenzó el proceso de supervivencia, incluso cuando una voz en el fondo de su mente susurraba que, a su edad, con estas lesiones, en este desierto, las probabilidades estaban muy en su contra. La primera noche fue la más peligrosa. Víctor trabajó rápidamente para establecer un refugio de nieve contra la cresta, cavando con su pala plegable hasta que el sudor empapó sus capas internas a pesar del frío.
El esfuerzo mantuvo a raya lo peor del dolor, pero sabía que el verdadero desafío llegaría con la inmovilidad. Creó una simple trinchera de nieve, cubriendo la mitad con su lona y aislando el suelo con su colchoneta para dormir. Una vez dentro, se quitó cuidadosamente la bota para examinar su tobillo. La hinchazón ya había comenzado. La piel adquiría un color púrpura intenso. Víctor hizo una mueca de dolor al aplicar una compresa fría, nieve envuelta en una camisa de repuesto, y luego vendó el tobillo con fuerza con un vendaje elástico de su botiquín de primeros auxilios. Evaluar, planificar, ejecutar, murmuró, recurriendo al mantra que había guiado sus décadas en el campo. Su lista de verificación de supervivencia inmediata pasó por su mente. Refugio, temporal, pero adecuado. Agua, abundante en forma de nieve, aunque derretirla consumiría combustible. Comida, suficiente para 3 semanas si se racionaba. Y comunicación, el teléfono satelital que usaría con moderación para preservar la batería. Víctor sacó el teléfono de su mochila. Con la noche cayendo y su ubicación incierta, era poco probable un rescate inmediato. Mejor esperar hasta la mañana, cuando pudiera proporcionar puntos de referencia visuales. Se obligó a comer una porción de carne seca y nueces, aunque el apetito se había esfumado con el dolor. La hidratación era crucial. Derritió nieve con cuidado utilizando su hornillo de camping, consciente de su combustible limitado. Cada acción era deliberada, cada movimiento calculado para minimizar el gasto de energía. A medida que la oscuridad total envolvía el paisaje, la temperatura se desplomaba. Víctor se acurrucó más profundamente en su saco de dormir, con el tobillo lesionado elevado sobre su mochila. El sueño llegaba a trompicones, interrumpido por el dolor punzante y la ocasional necesidad de quitar la nieve de la entrada del refugio a medida que el viento formaba ventisqueros contra ella. Durante uno de esos despertares, Víctor se encontró tiritando incontrolablemente. El frío había penetrado más profundamente de lo que había imaginado. Con los dedos rígidos, revisó su reloj. 3:17 am. La hipotermia estaba empezando a hacer estragos. Víctor se obligó a realizar ejercicios isométricos dentro de los confines de su saco de dormir, tensando y relajando grupos musculares para generar calor. Comió otra pequeña porción de comida alta en calorías, entendiendo que la digestión calentaría su cuerpo. Estas eran las pequeñas batallas que determinarían el resultado final. Por la mañana, el agotamiento se había instalado en sus huesos, pero había sobrevivido a la primera noche crítica. El dolor en el tobillo se había transformado en una punzada persistente que se encendía con cualquier movimiento. Víctor sabía que sin atención médica adecuada, su movilidad se vería severamente limitada. Activó el teléfono satelital e hizo una llamada a su contacto de emergencia, su antiguo colega, Mikhail, en Fairbanks. La conexión chisporroteaba con interferencias. «¿Víctor? ¿Eres tú? Tu señal es débil». «Mikhail, he tenido un accidente. Lesión en el tobillo, posiblemente un esguince grave. Mi GPS está dañado». «¿Dónde estás? ¿Cuáles son tus coordenadas?» Víctor describió su ruta planificada y su mejor estimación de dónde había ocurrido la caída. «Estoy contra una cresta orientada al norte, aproximadamente a 5 kilómetros al oeste de mi punto de control del día 3. Hay una formación rocosa distintiva que se asemeja a la cabeza de un oso a aproximadamente medio kilómetro al este de mi posición. El clima está empeorando, Víctor. Un sistema se está acercando. La búsqueda y el rescate no pueden comenzar hasta que se despeje, probablemente un mínimo de 2 días. La noticia se instaló como hielo en el estómago de Víctor. «Entiendo. Tengo suministros. Mantendré esta posición y conservaré la batería del teléfono». «Conserva energía, viejo amigo. La ayuda llegará». Después de terminar la llamada, Víctor salió de su refugio para observar su entorno a la luz del día. La tundra se extendía en todas direcciones, interrumpida solo por la cresta a su espalda y las montañas distantes en el horizonte.
El cielo había adquirido ese aspecto plano y gris que precede a las nevadas. Su mente científica catalogó automáticamente el entorno. Temperatura aproximadamente 15 de gritarita, viento del noroeste a 20 nudos, visibilidad disminuyendo. La tormenta que se avecinaba haría cualquier rescate imposible hasta que pasara. Víctor regresó a su refugio y comenzó a transformarlo de una zanja improvisada en una cueva de nieve más sostenible. A pesar del dolor, trabajó metódicamente, profundizando la excavación y creando una plataforma para dormir que lo mantendría por encima del aire más frío que se asentaría a nivel del suelo. A media tarde, comenzaron a caer grandes copos de nieve. Víctor terminó sus mejoras justo cuando la tormenta se intensificó, sellándose dentro con sus suministros dispuestos para la máxima eficiencia. Había creado un pequeño orificio de ventilación y marcado la entrada con su bandera roja de emergencia. A medida que el viento se elevaba a un aullido en el exterior, Víctor racionó su comida en porciones más pequeñas y frecuentes. El aislamiento lo oprimía, una presencia física en el pequeño espacio. Sus pensamientos se dirigieron a Irina, a su vida juntos, a las décadas pasadas en lugares salvajes. Ella lo habría regañado por esta situación, y luego inmediatamente se habría puesto a resolverla con su eficiencia práctica. «Puede que haya sido un necio esta vez, Lyubov Moya», le susurró a su memoria mientras la tormenta envolvía su pequeño refugio en su furia. Pasaron 5 días antes de que el clima se despejara lo suficiente para que Víctor saliera de su cueva de nieve. El paisaje se había transformado, las características familiares enterradas bajo la nieve fresca. Su tobillo, aunque todavía doloroso, había mejorado marginalmente con el descanso. La hinchazón había retrocedido un poco, pero cualquier apoyo de peso enviaba un dolor agudo por su pierna. Víctor fabricó una muleta improvisada con sus bastones de trekking, uniéndolos con una cuerda para crear un soporte que pudiera usar para cojear distancias cortas. La batería de su teléfono satelital se había reducido al 40% a pesar de una cuidadosa conservación. Cuando restableció el contacto con Mikhail, las noticias no fueron alentadoras. El área de búsqueda es demasiado vasta, Víctor. Sin coordenadas precisas, están teniendo dificultades para reducir la ubicación. Otro sistema meteorológico se está acercando en aproximadamente 72 horas. Víctor absorbió esta información con el estoicismo que había definido su vida profesional. Necesito mejorar mi visibilidad o mudarme a un lugar más identificable. La decisión se cristalizó en su mente. Permanecer inmóvil ya no era viable. Tendría que dirigirse a un terreno más elevado donde fuera más fácil de detectar por las búsquedas aéreas. Esa noche, Víctor hizo un inventario de sus provisiones. Le quedaban 18 días de comida si la racionaba estrictamente. Su combustible duraría otros 10 días con un uso cuidadoso. Lo más preocupante era la menguante provisión de medicamentos para su afección cardíaca, un detalle que no había compartido con Mikhail. Tenía suficiente para 7 días más a su dosis prescrita. A la mañana siguiente, Víctor desmanteló su cueva de nieve y volvió a empaquetar su equipo esencial. Dejó atrás los artículos no críticos para aligerar su carga, marcando el escondite con una bandera de color naranja brillante. Usando su muleta improvisada y con su mochila ajustada para distribuir mejor el peso, comenzó el doloroso viaje hacia una cresta prominente visible a aproximadamente 3 kilómetros al sur. El progreso fue agonizantemente lento. Lo que habría sido una caminata de 1 hora en condiciones normales le llevó todo el día. Cada paso con su tobillo lastimado era un ejercicio de manejo del dolor. Víctor estableció un ritmo: 10 pasos, luego descanso. 10 pasos más, luego descanso. Se concentró en su respiración, en la colocación precisa de su muleta improvisada, en cualquier cosa menos en la distancia restante. Al final de la tarde, había recorrido menos de la mitad de la distancia prevista. El agotamiento y el dolor
lo obligaron a acampar en un lugar menos que ideal, una depresión poco profunda que ofrecía una mínima protección contra el viento. Mientras levantaba su pequeña tienda de campaña, Víctor notó los primeros signos de congelación en 2 dedos de su mano derecha, probablemente por la exposición durante la construcción de su refugio días antes. El descubrimiento le envió una ola de miedo. Congelación era un enemigo insidioso, que a menudo avanzaba antes de que uno se diera cuenta de la gravedad. Víctor examinó sus dedos cuidadosamente. Las puntas estaban blancas y cerosas, sin sensación al presionarlas. Congelación temprana de 2º grado. Evaluó clínicamente. Se calentó la mano contra su estómago, haciendo una mueca ante la sensación de hormigueo cuando la sangre regresó al tejido dañado. Víctor sabía que el tratamiento adecuado requería un recalentamiento completo en agua tibia, algo imposible en su situación actual. En cambio, vendó cuidadosamente los dedos afectados después de aplicar ungüento antibiótico y luego metió su mano en un guante aislado. Esa noche le dio fiebre. El cuerpo de Víctor alternaba entre escalofríos y calor molesto, su sueño interrumpido y delirante. Por la mañana, reconoció los signos de infección, ya sea por la lesión en el tobillo o por los dedos congelados. Tragó antibióticos de su botiquín, sabiendo que eran una medida de precaución, en el mejor de los casos. El segundo día de viaje trajo nuevos desafíos. La fuerza de Víctor estaba disminuyendo. Cada paso requería más fuerza de voluntad que el anterior. La cresta no parecía estar más cerca a pesar de horas de doloroso progreso. Al mediodía, se vio obligado a reconocer una difícil verdad. Había sobreestimado su capacidad y subestimado el terreno. Mientras se detenía a descansar, Víctor notó una forma oscura que circulaba por encima. Un cuervo. Su forma negra contrastaba con el cielo blanco. En su estado debilitado, se encontró hablando con el pájaro. ¿Estás esperando a que me convierta en comida, amigo? Tendrás que ser paciente. El cuervo graznó una vez. Su áspero grito resonó en el paisaje vacío. Luego se desvió hacia el este. Víctor lo vio irse con una extraña sensación de pérdida. Esa noche, mientras establecía otro campamento temporal, Víctor se enfrentó al primer dilema moral serio de su experiencia. Su medicación para el corazón era crucial, pero la dosis prescrita asumía condiciones normales, no el estrés físico extremo que estaba experimentando actualmente. Si reducía la dosis a la mitad, podría extender su suministro, pero ¿a qué riesgo? Después de una cuidadosa consideración, Víctor decidió alternar. Un día a dosis completa, el siguiente a la mitad. Era una apuesta calculada, pero una que podría extender su ventana de supervivencia. El tercer día de viaje lo llevó finalmente a la base de la cresta. Al mirar hacia la empinada pendiente, Víctor sintió un momento de desesperación. En su estado actual, la subida parecía imposible. Sin embargo, permanecer en la base significaba una posible invisibilidad para los aviones de búsqueda. Víctor recordó algo que su padre le había dicho décadas atrás, durante un viaje de caza en Siberia. El cuerpo puede soportar mucho más de lo que la mente cree posible, pero solo si el espíritu está dispuesto. Con este pensamiento, comenzó el ascenso, avanzando solo metros a la vez antes de descansar. La muleta improvisada se convirtió en una responsabilidad en las secciones más empinadas, lo que lo obligó a arrastrarse sobre 3 extremidades, arrastrando su pierna lesionada detrás de él. Al atardecer, Víctor había ascendido quizás 1/3 de la cresta. Completamente exhausto, encontró una pequeña cornisa con un saliente que ofrecía un refugio mínimo. Mientras preparaba su magro campamento, notó con alarma que la congelación en sus dedos había empeorado. El área dañada se extendía hasta el segundo nudillo. Más preocupante aún, parches blancos similares habían aparecido en 2 dedos de su pie lesionado, probablemente debido a la mala circulación causada por la hinchazón. Esa noche, el dolor mantuvo el sueño a raya.
Víctor se encontró mirando las estrellas árticas, de una claridad deslumbrante. Pensó en sus colegas científicos, que nunca sabrían qué había sido de él si no lograba sobrevivir. Pensó en Anya, que perdería a su padre después de ya haber perdido a su madre. Pensó en todas las cosas que había dejado sin decir y sin hacer. Por primera vez desde que comenzó su calvario, Víctor lloró, no por dolor ni por miedo, sino por un profundo reconocimiento de su propia mortalidad y de las conexiones que definían su vida. Para el 10º día, Víctor había llegado a un punto crítico. Había logrado ascender la cresta y establecer un campamento visible, marcado con su lona de emergencia extendida entre sus bastones de trekking. Pero su estado físico se había deteriorado drásticamente. La congelación en sus dedos se había vuelto severa, el tejido ennegrecido y muerto más allá del primer nudillo. Su tobillo lesionado, aunque la hinchazón había disminuido, seguía siendo en gran medida inutilizable. Lo más preocupante eran los síntomas de su afección cardíaca, que resurgían con fuerza: palpitaciones irregulares, falta de aliento y ocasionales dolores en el pecho que se irradiaban por su brazo izquierdo. Su medicación se había agotado 2 días antes. La batería del teléfono satelital se había descargado durante su última comunicación con Mikhail, en la que se enteró de que los esfuerzos de búsqueda se veían obstaculizados por fallos en los equipos y por las respuestas de emergencia a una avalancha cerca de Denali, que competían por recursos. Víctor no había comido en 36 horas, racionando la comida que le quedaba para cuando pudiera necesitar la energía de forma más crítica. La deshidratación había comenzado a pesar de sus esfuerzos por derretir suficiente nieve. El proceso consumía demasiado combustible, obligándolo a elegir entre el calor y el agua, una disyuntiva imposible. Esa mañana, Víctor salió de su tienda y descubrió que el tiempo se había despejado por completo. El cielo era de un azul cruel y perfecto, la visibilidad ilimitada. A lo lejos, tal vez a 15 kilómetros de distancia, pudo distinguir lo que parecía ser una pequeña cabaña o puesto de avanzada, una mancha oscura contra la blancura que habría sido invisible en condiciones menos perfectas. Esta visión presentó a Víctor la decisión más difícil de su calvario: intentar llegar al refugio distante o permanecer en su ubicación visible con la esperanza de ser rescatado. Moverse significaba abandonar el terreno elevado donde los aviones podrían verlo. Quedarse significaba una exposición continua y un deterioro de su salud. Víctor calculó sus provisiones restantes: 3 días de comida en raciones de inanición, 4 días de combustible si se usaba solo para derretir agua potable. Su estado físico sugería que podría viajar tal vez de 3 a 4 kilómetros por día en su estado actual. La decisión se cristalizó. Se iría. Era mejor morir avanzando hacia una posible salvación que esperar pasivamente un rescate que tal vez nunca llegaría. Con meticuloso cuidado, Víctor se preparó para lo que entendía que podría ser su último viaje. Dejó una nota detallada en un recipiente impermeable en su campamento, describiendo su dirección prevista y su estado. Fabricó una muleta más sustancial con los palos de su tienda, sacrificando su refugio por la movilidad. Redujo su mochila a artículos absolutamente esenciales, abandonando todo lo que añadía peso sin una función crítica. El descenso de la cresta fue peligroso. En 2 ocasiones, Víctor perdió el equilibrio y se deslizó varios metros antes de lograr detener su caída. Cada impacto enviaba nuevas oleadas de dolor a través de su cuerpo herido. Al mediodía, había llegado a la base de la cresta y se enfrentaba a la vasta llanura blanca que lo separaba de la estructura distante. El progreso se medía en dolorosos incrementos. Víctor estableció un ritmo sostenible: 50 pasos, luego descanso durante 1 minuto. 50 pasos más, otro minuto de descanso. Descubrió que contar los pasos concentraba su mente lejos del dolor y de la enormidad de la distancia restante.
A medida que la tarde declinaba, Víctor comenzó a experimentar alucinaciones auditivas, voces que lo llamaban por su nombre, el sonido de rotores de helicópteros, incluso la risa de Irina. La parte racional de su mente reconoció estos síntomas como agotamiento y exposición, pero parecían hacerle compañía en la soledad. Al llegar la noche, había recorrido tal vez 4 kilómetros, un logro notable dado su estado, pero muy por debajo de su objetivo. Sin tienda, Víctor se vio obligado a construir una trinchera de nieve improvisada para refugiarse, cubriéndose con su saco de dormir y su manta de emergencia. La temperatura nocturna descendió a 25 Verkpadkia, y el frío se filtró a través de su refugio inadecuado. El sueño llegaba en ráfagas de microsegundos. Su cuerpo se apagaba momentáneamente antes de despertarse bruscamente por el dolor o el frío. Durante uno de esos despertares, Víctor se percató de una presencia cerca de su refugio. Levantando la cabeza débilmente, vio la silueta de un zorro ártico observándolo desde unos metros de distancia, su pelaje blanco casi invisible contra la nieve. ¿Has venido a evaluar también tu futura comida?, susurró Víctor, con la voz quebrada por la deshidratación. La zorra ladeó la cabeza y luego se acercó trotando, mostrando más curiosidad que temor. En su deteriorado estado mental, Víctor encontró esa compañía profundamente conmovedora. Rebuscó en su mochila y encontró un pequeño trozo de carne seca que lanzó hacia el animal. La zorra se abalanzó, arrebató la ofrenda y se retiró a una distancia segura. Se sentó sobre sus ancas, observando a Víctor con ojos alertas. «Fue una tontería por mi parte», le dijo Víctor a la zorra, «desperdiciar comida en hospitalidad cuando la supervivencia pende de un hilo. Pero tal vez la dignidad también valga algo, ¿no crees?». La zorra permaneció allí durante gran parte de la noche, su presencia un extraño consuelo en la inmensidad. Por la mañana había desaparecido, dejando solo delicadas huellas en la nieve como evidencia del encuentro. El segundo día de su viaje hacia la estructura distante comenzó con un episodio aterrador de arritmia que dejó a Víctor jadeando en la nieve durante casi 20 minutos. Cuando finalmente remitió, yacía exhausto, cuestionando seriamente su decisión de seguir adelante. Sin embargo, la alternativa, quedarse en el lugar hasta que se acabaran sus provisiones, parecía igualmente fatal. Víctor se obligó a continuar, a un ritmo aún más lento que el día anterior. La estructura distante permanecía visible, una oscura promesa en el horizonte que parecía no acercarse, a pesar de sus esfuerzos. Hacia el mediodía, la condición de Víctor se había deteriorado aún más. Los dedos congelados de su mano derecha habían perdido toda sensación, el tejido muerto una rémora que se enganchaba en su ropa y equipo. En un momento de cruda claridad, Víctor se dio cuenta de lo que debía hacerse. Usando su cuchillo y el resto de sus suministros médicos, Víctor se realizó una tosca autoamputación de los 2 dedos más gravemente afectados, justo por encima del segundo nudillo. El tejido muerto se separó con sorprendente facilidad, la falta de sangrado confirmando la necrosis completa. Vendó los muñones lo mejor que pudo. La frialdad clínica de su mente científica le permitió completar la tarea sin colapsar emocionalmente. El procedimiento lo dejó aturdido y con náuseas. Víctor sabía que se acercaba a los límites de la resistencia humana. Había recorrido tal vez 2 kilómetros ese día, la mitad de su ritmo anterior. A este ritmo, llegar a la estructura tomaría al menos 4 días más, suponiendo que su condición no se deteriorara aún más. Esa noche, mientras yacía en otro refugio de nieve construido apresuradamente, Víctor afrontó la probabilidad de su propia muerte con el mismo enfoque analítico que había aplicado a las formaciones geológicas a lo largo de su carrera. No había autocompasión en esta evaluación, solo un reconocimiento de la probabilidad y los límites físicos. Pensó en Anya, imaginando su vida continuando sin él. Había vivido plenamente, amado profundamente y contribuido significativamente a su campo.
Estas no eran cosas pequeñas. Si este iba a ser su fin, llegaba en la búsqueda del conocimiento y probando sus propios límites, en consonancia con cómo había vivido. Víctor se deslizó en un estado entre el sueño y la vigilia, su mente flotando libre de su cuerpo fallido. En este espacio liminal, Irina parecía sentarse a su lado, su expresión a la vez triste y amorosa. «Siempre fuiste terco», parecía decir su presencia. «Pero quizás aún no has terminado». Víctor despertó al sonido de su propia y entrecortada respiración y una extraña luz anaranjada que se filtraba a través de su refugio de nieve. Por un momento, pensó que era el amanecer, pero la calidad de la luz era incorrecta, demasiado intensa, demasiado localizada. Con esfuerzo, se levantó para mirar afuera. A menos de 50 metros de distancia, una figura con un parca naranja brillante estaba barriendo el área con una poderosa linterna. Detrás de la figura, Víctor pudo distinguir la silueta de una moto de nieve. Su primer intento de llamar produjo solo un ronquido seco. Víctor buscó a tientas su botella de agua, tomó un sorbo del líquido casi congelado e intentó de nuevo. «Aquí, estoy aquí». La figura se giró bruscamente, el haz de luz encontrando el refugio de Víctor. Hubo un momento de quietud, luego la persona corrió hacia él, llamando por radio. «Lo he encontrado. Coordenadas 68, 42 norte, 149, 87 oeste. Hombre, consciente pero comprometido». La rescatista llegó al refugio de Víctor y se arrodilló junto a la entrada. El rostro debajo de la capucha forrada de piel era joven, femenino, con preocupación grabada en sus facciones. «Doctor Sokolov, Víctor Sokolov, llevamos 2 semanas buscándolo». Víctor solo pudo asentir con la cabeza, la emoción cerrándole la garganta. Las siguientes horas pasaron en un torbellino de actividad. Un equipo de evacuación médica llegó en helicóptero, alertado por la primera rescatista. Una guardabosques que había estado realizando un estudio no relacionado, y detectó una anomalía en la nieve que resultó ser el refugio de Víctor. Mientras lo preparaban para el transporte, Víctor se enteró de que su nota y campamento en la cresta habían sido descubiertos 3 días antes, lo que desencadenó una búsqueda intensiva a lo largo de la ruta que había indicado. Su decisión de moverse casi le había costado la vida, ya que los rescatistas se habían estado centrando en el área equivocada hasta el encuentro fortuito con la guardabosques. La evaluación médica era desalentadora, pero no desesperada. Congelación severa que requeriría amputaciones adicionales, deshidratación y desnutrición significativas, función cardíaca comprometida y un tobillo que probablemente nunca se recuperaría por completo. Pero Víctor estaba vivo. Contra todo pronóstico, contra la implacable matemática de la supervivencia en el Ártico. Mientras el helicóptero despegaba, Víctor miraba hacia abajo a la extensión blanca que casi lo había reclamado. Desde esta altura, pudo ver que la estructura hacia la que había estado luchando era, de hecho, una cabaña, un refugio de caza abandonado que había estado desocupado durante años. Su viaje había sido hacia una promesa vacía, pero el acto de moverse, de negarse a rendirse, lo había colocado en el camino de la salvación. 6 semanas después, Víctor estaba sentado en una silla de ruedas en la terraza de la casa de su hija en Anchorage. El costo físico de su terrible experiencia estaba grabado en su cuerpo. 3 dedos de las manos y 2 de los pies perdidos por la congelación, su tobillo derecho fusionado y en gran parte inmóvil, su estructura, en su día robusta, demacrada por el peso que aún tenía que recuperar. Los cardiólogos le habían instalado un marcapasos para abordar los daños exacerbados por su tiempo sin medicación. Anya le trajo té y lo colocó en la pequeña mesa junto a él. Su enfado inicial por la temeridad de su padre había dado paso gradualmente a una silenciosa aceptación de quién era su padre y quién siempre había sido. El profesor Bergman volvió a llamar, dijo, ajustando la manta sobre sus piernas. La universidad quiere que des una conferencia cuando estés más fuerte.
te están llamando el milagro de la cordillera de Brooks. Víctor sonrió débilmente. No hubo ningún milagro, solo física, biología y quizás una dosis de terquedad. Y habilidad, añadió Anya. El coordinador de rescate dijo que la mayoría de las personas en tu situación no habrían durado 3 días, y mucho menos 14. Víctor contempló las lejanas montañas, con sus picos aún cubiertos de nieve, a pesar del calor del verano en el valle. Tenía motivos para seguir adelante. En los meses siguientes, el cuerpo de Víctor se curó tanto como pudo. Rechazó las ofertas de la universidad para documentar su terrible experiencia en artículos académicos o libros populares. En cambio, se centró en completar el estudio de retroceso glacial que había sido el propósito original de su viaje, trabajando con imágenes de satélite y las notas que había logrado conservar. Su último artículo, publicado 18 meses después de su rescate, contenía un breve reconocimiento que hacía referencia a su experiencia. El Ártico revela la verdad en su forma más pura, sobre el clima, sobre la geología y, en última instancia, sobre nosotros mismos. En el espacio entre lo que creemos que podemos soportar y lo que realmente sobrevivimos, descubrimos nuestra naturaleza esencial. A la tundra no le importan nuestras ambiciones ni nuestras limitaciones. Simplemente es. Y en esa indiferencia, quizás, reside su mayor lección. Víctor nunca volvió al campo. Su cuerpo no se lo permitiría. Pero en las noches claras, a menudo se sentaba afuera, sin importar la temperatura, y miraba las estrellas. Las mismas estrellas que lo habían vigilado durante esas noches desesperadas en la nieve. En su fría luz, no encontró el vacío que una vez había temido, sino una profunda conexión con todo lo que era y todo lo que continuaría mucho después de que él se hubiera ido. La tundra casi le había quitado la vida, pero al hacerlo, le había devuelto algo. Una claridad que solo aparece cuando se ha despojado de todo lo superfluo.